Mis amigos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una historia que es la historia más antigua que hemos cubierto hasta la fecha en este canal. Nos iremos al 7 de octubre de 1947 y hablaremos tal vez de una aviación de antaño, de una aviación de otros tiempos. Tenemos un avión tipo DC-4. Es un aparato que tiene 4 motores de hélice, un avión de pasajeros como se hacían en esa época. No tiene caja negra. Piloto automático. Tenían un piloto automático bastante rudimentario, aunque no lo usaban todo el tiempo. Y esos no eran aviones presurizados, así que no volaban muy alto. Entonces este aparato había despegado de Nueva York. 54 personas a bordo, tenía que ir a Los Ángeles. En esos tiempos no era posible hacer ese tipo de distancias sin escalas, así que tenía muchas escalas. Entonces la parte del vuelo que nos interesa es que había aterrizado en Dallas y acababa de volver a despegar. Volaba aproximadamente 8,000 pies. Y en la cabina tenemos a 3 personas. Los 3 están calificados como comandantes de esta aeronave. Tenemos a Beck, Sisto y Logan. Les cuento. Sisto y Logan son respectivamente el comandante y quien hace el papel de copiloto en esta aeronave, aunque él también tiene 4 galones. Beck está sentado detrás de ellos en el asiento de observador. Hay un asiento auxiliar, el asiento de observador. Él está ahí porque es alguien que acaba de habilitarse en esta aeronave y luego en algún momento debía tomar el control, así que está ahí como observador. Durante este vuelo, mientras están manteniendo una altitud de aproximadamente 8,000 pies, lo que les da unos 4,000 pies sobre el suelo, porque es una zona cerca de El Paso, Texas, que es montañosa. Así que las montañas llegan hasta los 4,000 pies. Así que, aunque el altímetro marque 8,000, en realidad están a 4,000. Y bueno, lo que va a pasar es que el comandante, o sea, el señor Sisto y Beck, intercambian de lugar. Así que van a cambiar de lugar. Eso significa que el comandante se levanta, Beck va a su lugar. Y ahora el comandante, el señor Sisto, va a sentarse en el asiento de observador. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Ahora, lo que va a pasar, y es ahí donde tenemos algo, una de las historias más extraordinarias de la aviación civil es que Beck, o más bien Sisto, una vez que está sentado atrás, va a decidir poner en aprietos a su colega. Él va a decirse, le voy a tender una trampa, le voy a hacer una pequeña broma y ver cómo se las arregla. Entonces, en el DC-4, como prácticamente en todos los aviones, hay un dispositivo u otro que permite bloquear los controles de vuelo. Eso no es una opción, es una obligación. Hay que revisar el título 14 CFR 25, o sea, la parte 25, que indica que los aviones deben contar con ese tipo de equipo. Puede ser externo, interno, no importa. Pero siempre hay una manera de bloquear los controles de vuelo. Esto es para evitar que cuando el avión está estacionado entre vuelos haya ráfagas de viento que hagan mover los controles, que los hagan golpear así contra su tope y causen daños. Entonces, en el DC-4, el sistema de bloqueo o de aseguramiento de los controles de vuelo estaba en la cabina. Estaba colocado en la consola central entre los 2 pilotos. Entonces, lo que va a hacer el señor Sisto es ir discretamente a activar el sistema. Entonces, va a jalar una palanca para poder bloquear los controles de vuelo. Así que empieza a mirar a su colega. En ese momento, durante esa parte del vuelo, el piloto automático no estaba siendo utilizado. Todavía era una época en la que la gente era enemiga de una automatización excesiva, así que preferían pilotar manualmente. Entonces el señor Beck está ahí y luego siente algo extraño. Siente que el aparato empieza suavemente a levantar la nariz. Una pequeña ráfaga, una pequeña turbulencia. El avión se estabiliza. Entonces quiere corregir. Siente que no hay respuesta. ¿Qué va a hacer? ¿Va a usar el compensador? Hay compensadores que accionan unas pestañas que están en el extremo del timón de profundidad para poder moverlo. Voy a hacer un pequeño dibujo para que puedas ver, porque la cinemática y lo que va a pasar después es muy importante. Mira, si vamos al nivel del empenaje, el empenaje horizontal, tenemos esta parte que no se mueve en este avión. Tenemos aquí nuestra superficie de profundidad. Y en rojo, aquí, voy a dibujar. Tenemos la lengüeta de la que les hablo. Tenemos una lengüeta así.
se prolonga con una lengüeta. Entonces, lo que pasa es que cuando la lengüeta va en una dirección, si por ejemplo se levanta, empuja sobre esta superficie y esta va hacia abajo. Si va hacia abajo, esta superficie se levanta. ¿Ves? Entonces, siempre está, a veces hablamos de una contralengüeta, aunque esta no lo sea técnicamente hablando. Una contralengüeta porque la contralengüeta generalmente no la controla el piloto, simplemente se mueve en el sentido inverso de la superficie en cuestión. Entonces, lo que va a pasar es que él, ¿qué quiere hacer? Y estamos en la parte trasera del aparato. Mira, tomo mi DC-10, estamos aquí. Él, ¿qué quiere? Quiere hacer que el avión baje la nariz, quiere corregir la tendencia a levantarla. Entonces, él quiere tomar el control de profundidad y quiere que baje así. Entonces, ¿qué va a hacer con el tab? Lo va a mover hacia arriba. Así que esto es lo que va a hacer el tab. El tab va a quedar así. Va a salir así. ¿Ves? El tab va a salir hacia arriba. Pero entonces, cuidado. Como esa está bloqueada, no se mueve, no se va a mover. ¿Qué va a sentir el señor Beck? Va a sentir que la rueda gira y luego se da cuenta de que el avión tiene aún más tendencia a levantar la nariz. ¿Qué hace? Va a seguir girándola, siempre bajando el morro, y el avión se levanta aún más. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa. Si vemos aquí, lo que estamos haciendo es que esta cosa ahora se convierte en una especie de pequeño timón de profundidad por sí sola. Ya que todo este bloque es rígido, esa va a cumplir el papel de una pequeña superficie de profundidad. Ahora bien, cuando esta superficie de profundidad sube, crea una fuerza así. Recuerden, estamos completamente en la parte trasera del avión, estamos a la altura del empenaje. Si hay una fuerza así que empuja la parte trasera del avión, ¿qué hace él? Se eleva de nariz. Esa es la idea. Entonces vos se da cuenta de que cuanto más intenta compensar para bajar la nariz, más el avión se eleva de nariz. En algún momento piensa, pero tal vez los controles están bloqueados por el sistema de Ghost Lock que describí anteriormente. Entonces va a revisar, descubre que está bloqueado, se da cuenta de que su colega lo ha bloqueado. En ese momento el señor Sisto lo que va a hacer es terminar su broma y va a desbloquear el sistema. Entonces él va a decir, te compré, clac, va a desbloquear el sistema. ¿Qué va a pasar? Miren, en el momento en que lo desbloquee, entonces esta vez recuperamos la libertad de movimiento aquí. Este está completamente levantado, entonces ¿qué va a hacer? Va a presionar sobre esta superficie y va a hacer esto. Va a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, si quieres, vamos a tener esto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, la superficie se va, la palanca se mueve y de hecho vamos a tener una mega fuerza esta vez que va a levantar el empenaje. Cuando la fuerza levanta el empenaje, ¿qué hace? El empenaje es levantado bruscamente. Estaba bloqueado con su compensador. Entonces el empenaje es levantado de repente. El aparato hace esto y hace esto. Entra en un looping, entra en un lazo, en una curva así. En algún momento termina boca arriba. El aparato hace esto, de acuerdo, y va así, va a terminar haciendo esto. Entonces hay un problema. Es que los pilotos, entonces el copiloto, el señor Logan, él tenía su cinturón de seguridad, su arnés y todo. Él se queda sujeto a su asiento. En cambio, Beck y Sisto, que acababan de intercambiar, sus asientos no estaban sujetos. Entonces, ¿qué van a hacer? En el momento en que el avión se voltee, ellos van a caer. Van a caer sobre la parte superior de la cabina. Así que los muchachos literalmente van a terminar todos desordenados en la parte superior de la cabina. Eso significa que en la parte superior, ¿qué hay? Hay un panel con instrumentos y botones. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a caer directamente sobre esos botones. ¿Qué van a hacer por su peso? Pues van a mover cosas, van a mover interruptores sin querer y detener, entonces causar el paro de 3 motores de los 4. Entonces van a detener el motor 1, 2 y 4, solo queda un motor funcionando, 3 motores se quedan con las hélices en bandera y entonces el aparato está cayendo. Las personas que no están sujetas, por supuesto, les va a pasar lo mismo que les pasó a esos 2 pilotos, así que terminan literalmente contra el techo, ¿verdad? Y luego lo que va a pasar es que el aparato sigue cayendo.
¿Y qué hace el copiloto, Logan? Va a tomar el control, agarrar la palanca y girar el avión usando el motor que todavía funciona. Entonces logra ponerlo en posición horizontal. Lo que también pasó es que hay varias cosas. Aquí no tenemos caja negra, ¿eh? Entonces se pueden imaginar que esto no ha terminado, ¿eh? En la montaña, lo que pasa es que en el momento en que el avión tenía tendencia a picar, ¿ves? Eso significa que la nariz tenía tendencia a ir hacia abajo. Una vez que pasa de espaldas, esto le permite mantener, de alguna manera, mantenerse en el aire. ¿Por qué? Porque al estar al revés, todos los controles están invertidos. Eso significa que el control de profundidad está invertido. ¿Qué significa eso? Significa que, mira, si mi avión tiende a picar, pero cuando gira así, esa tendencia a picar se convierte en una tendencia a levantar el morro. Entonces, eso lo va a mantener, ¿ves? Lo va a mantener en el aire. Así. Entonces, eso va a hacer que no gire tan rápido como debería de alguna manera. Y entonces lo que logra hacer, y eso es milagroso, logra retomar el control del aparato, lo regresa a la dirección correcta, empieza a encender los motores, acelera y lo recupera. La recuperación se hizo a unos 400 pies de las cimas de las montañas que estaban sobrevolando. Estuvieron a punto de estrellarse ahí. Como tienen varios heridos, hay unos 30 heridos en el aparato, deciden aterrizar en El Paso. Llegan las autoridades, o sea, perdimos el control. Al principio dicen que fue el piloto automático, dicen que estaban en piloto automático. Y luego de repente eso no fue lo que pasó y pues terminamos con la cabeza abajo y los pies arriba. Entonces está el antecesor del NTSB que se llama el CAB, que investigó, incluso volaron el avión, incluso despegaron con el aparato. Así que realmente demostraron mucha abnegación. Hicieron pruebas con ese DC-8. No había nada, no había ningún problema. Entonces, después de una semana, la presión sobre los pilotos era demasiado fuerte, tenían que confesar, entre comillas. Entonces contaron esa historia, la historia se unió a eso. Dijeron que, bueno, desafortunadamente fue Sisto quien quiso hacer una broma y todo eso, y luego terminó mal. Entonces lo que pasó fue que Sisto fue privado fue expulsado de alguna manera. Su licencia de piloto de aerolínea fue revocada. Intentó más tarde. Hay un caso que se encuentra en los anales de la justicia, algunos años después, todavía en los años 40, en el 49 creo, intentó con su abogado apelar diciendo que al final el problema, veamos aquí, era muy audaz. De todos modos, ese abogado dijo que la pérdida de control no ocurrió en el momento en que los controles estaban bien bloqueados, sino que ocurrió en el momento en que se desbloquearon. Entonces, el abogado dijo: es cierto que mi cliente los bloqueó, pero no hay pruebas de que haya sido él quien los desbloqueó. Entonces, potencialmente está acusando a otros de haber desbloqueado los controles de vuelo y luego causado lo que acabo de contarles. El tribunal no estuvo de acuerdo y luego confirmó que al tipo se le prohibió de por vida operar un avión por dinero, es decir, transportar al público a cambio de pago. Al parecer hay un periódico que habla de él, al parecer logró recuperar su licencia de piloto privado, aún así, y luego voló en privado en aviones monomotor, pero nunca volvió a pilotar aviones comerciales. Así que, bueno, es una historia que pudo haber terminado trágicamente, y de hecho se dan cuenta de que como no había caja negra ahí, no había ni el CBR que graba las voces, ni el FDR o el DRDR que graba los datos. Si ese aparato se hubiera estrellado, además, era de día, había cielo azul, muy buen clima, nunca hubiéramos entendido lo que pasó. Habríamos encontrado restos a lo largo de la montaña, y pues habría sido un misterio hasta hoy, pero en realidad fue una broma de uno de los pilotos. En todo caso, amigos, gracias por haber visto este video hasta aquí. Les recuerdo que tengo un libro, Scrology, que defiende, entre otras cosas, la aviación y que defiende un poco nuestro modo de vida contra los ayatolás del clima y ese tipo de cosas. Así que los invito a encontrarlo en Amazon o en Audible para quienes prefieren, por supuesto, leerlo o para quienes prefieren tenerlo en versión de audio. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí y nos vemos en el próximo.